Finanzas en Tacones, un jueves más aquí en Tips Financieros. Recuerden que estamos por todas las redes sociales, por YouTube, Instagram, Facebook, estamos como finanzas.entacones. Así que bienvenidos. Y hoy, pues como todos los días, mi bella Caro me acompaña. Hola, Caro, ¿cómo estás? Hola, Clau, bien, aquí súper emocionada de otro jueves más de nuestros tips financieros, trayéndole valiosa información a nuestra comunidad latina de finanzas en tacones. Y bueno, nada, aquí acompañándote como siempre, Clau. Sí, bienvenidos a todos. Y hoy tenemos un súper tema muy emocionante porque hemos venido hablando de diferentes temas estos últimos, creo que son últimos 2 o 3 jueves, de algo muy importante y creo que todo va relacionado, ¿verdad, Caro? Con el tema de hoy. El tema de hoy, ¿cuál es el tema de hoy, Caro? El tema de hoy hay un tema que me encanta, Clau, y que de verdad que yo creo que por este tema yo entré a las finanzas, de ver lo poco que sabía de este tema. Sí. Es de la base financiera, de cómo crear una base financiera sólida y cómo nosotros estamos de pronto acostumbrados o muy mal informados y siempre queremos ahorrar, queremos invertir, pero en realidad no vemos ningún beneficio, o sea, en realidad no vemos que el dinero crezca, siempre como que se estanca, como que nada sale, pero hay una razón por eso, Clau. Y tú nos tienes la razón y tú nos vas a explicar el por qué. Claro, exactamente, Caro. Mira, yo pienso que todo el mundo empieza por el final, ¿verdad? No hay un comienzo, no hay unos pasos y debería uno tener esos pasos muy claros de cómo construir esa base financiera, porque si no hay una base financiera, no hay un GPS, no hay una guía, Caro, para uno poder acomodarse financieramente. Entonces empieza uno que invertir por allí, que invertir por allá, a buscar que su dinero crezca en los lugares equivocados o en lugares que realmente no va a dar el crecimiento que se necesita, ¿verdad? Entonces vamos a hablar hoy de ese tema que es la base financiera sólida y cómo yo con una base financiera sólida puedo hacer que mis finanzas mejoren. Recuerden, es algo muy importante, Caro. Esta base financiera se construye con tiempo, con paciencia y disciplina. Y Porque eso es muy importante que enfaticemos en ese punto porque nosotros queremos todo ya, queremos resultados ya y para crear esta base financiera sólida, como tú dices, se necesita tiempo, disciplina, organización, bueno. correcto. Y somos muy indisciplinados. Uno, por ejemplo, yo me considero muy indisciplinada, empiezo algo y nunca lo termino o no sigo. Entonces es importante que cuando pensemos en nuestro futuro, pues primero pensemos en esas metas que yo quiero. Y esas metas me van a ayudar a crear esa base financiera, ¿verdad? Pero el primer escalón y la base financiera, importante decirlo, es que se construye de abajo hacia arriba, como construyendo una casa, ¿verdad? Que los cimientos que le pongamos a esa base financiera sean tan sólidos, Caro, que pase lo que pase, nada la destruya. Que venga, Dios quiera, una otra pandemia, toco madera, a más pandemias, llega un huracán, o sea, aquí en la Florida pues estamos expuestos, cualquier cosa, Claro. ahorita que estamos tan expuestos a todo esto de la guerra y todo esto, pero que llegue algo y esas finanzas nadie las mueva, nadie pueda tocarlos, nadie pueda destruirlas, y que financieramente sigamos estables, que no Así nos es. afecte algo que pase externo, ¿verdad? O que no tengamos control de lo que esté pasando. Entonces, para empezar, pues el primer escalón de abajo debería ser, y te voy a mostrar aquí, sacamos aquí la base financiera, Caro. Vamos a mostrarle a todos cómo se construye esta base financiera. Si ven aquí, empezamos de abajo hacia arriba, ¿verdad? Entonces, ¿por qué una protección adecuada, Caro? Porque yo debo empezar con esa protección. Yo pienso que esa protección, y debe ser así, yo primero tengo que proteger mis ingresos, tengo que proteger a mi familia, darle un respaldo financiero a mi familia, porque imagínate, ¿qué tal que yo me enferme? Que me dé una enfermedad crítica, una enfermedad terminal, y no tenga nada financiero que me lo respalde, porque recuerda que uno se enferma, deja de trabajar, ya no hay ingresos, pero los biles siguen llegando. Claro, claro. Además, esa enfermedad puede ser tan horrible que se nos lleven todas nuestras finanzas.
no, todo ese dinero que tenemos, pues lo tengamos que invertir o lo tengamos que gastar en esa enfermedad. Y recuerda, las enfermedades pueden llevar, y se ha demostrado y se ha comprobado, a la quiebra a cualquier persona, porque el seguro de salud solo paga cierta cantidad y tú tienes que pagar el resto. Entonces, imagínate donde sea una enfermedad crónica, un cáncer o un problema de corazón. Entonces, es importante que esa protección sea 10 veces nuestro ingreso, ¿verdad? Además de eso, Clau, quiero hacerte un paréntesis pequeñito aquí, porque si nosotros aseguramos todo en la vida, aseguramos la casa, aseguramos el carro, tenemos hasta seguro en los teléfonos, ¿por qué no asegurar ese activo importante que somos nosotros mismos? Porque nosotros somos el activo más importante que tenemos, o sea, sin nosotros no hay ingresos. Correcto, Caro, y ese es un punto súper, tocaste algo muy importante. Nosotros siempre estamos pensando, mira, le ponemos seguro a una licuadora, a un microondas, a una estufa, a una nevera, ¿por qué no ponernos un seguro a nosotros? Totalmente. O sea, es pensar, es no ser egoístas, pienso yo. Pensar en mí, pero también en mi familia, y esas 10 veces mi ingreso anual, pues va a ser que si yo fallezco, mi familia vaya a tener un dinero por 10 años, ¿verdad? Porque todo esto es con el ingreso anual, con el aporte que yo doy mensual en mi hogar. Si yo soy la que llevo todas las riendas del hogar o es el esposo, pues ese ingreso no va a parar. Y si es de los dos, el papá y mamá que trabajan, pues ese ingreso de la persona que falte no va a parar y a la otra persona no le va a tocar trabajar el doble o el triple para seguir manteniendo ese hogar. Entonces es importante eso. Es muy importante empezar con esa protección adecuada, que yo sepa que si algo me pasa, mis ingresos van a seguir llegando, va a ser ese respaldo financiero que yo necesito para seguir viviendo y mi familia seguir viviendo también, ¿verdad? Así es, así es. El segundo nivel, Caro, es, dice manejo de deudas, pero yo digo es estar libre de deudas. Tener esa tranquilidad financiera que todos queremos y que tú sabes que en este país el nivel de endeudamiento es tan accesible. O sea, uno llega a este país y empieza con una tarjetica, luego la otra, que el carro, que bueno, y entonces eso es una rueda de deudas, de tarjetas y de tarjetas, y ahí es donde al final, o sea, tus ingresos se van todos pagando tus deudas. Claro, y recordemos que hay deudas buenas y deudas malas. Cuando esas deudas malas empiezan a tomar el control de nuestro dinero, pues se consume tu ingreso, tus finanzas se las van llevando, ¿cierto? Frenan ese crecimiento financiero que necesitamos y pues se salen de control. No hay control, te quitan ese control del dinero. Entonces es importante ese manejo de deudas, salir de deudas, sí se puede salir de deudas en este país. Y uno dice que este país es de consumismo, de endeudarse. Sí, sí lo es, pero cuando yo tengo esa disciplina y ese control, y cuando yo sé qué es lo que quiero, cuáles son mis metas, pues yo voy a trabajar por salir de deudas. Claro que sí. Entonces, y no es que no tengan ninguna deuda, yo puedo tener deudas, pero las deudas buenas, ¿verdad? No las deudas malas que consumen todo ese dinero. Totalmente, claro. Exacto. Ahora nos vamos, Caro, para lo que es el fondo de emergencia. Para mí el fondo de emergencia creo que es un escalón muy importante, porque no sé si recuerdas en pandemia, cuántas personas ni siquiera $500 tenían en la cuenta de banco cuando llegó pandemia. Por eso hubo tanto desastre, y por eso el gobierno se demoró para las ayudas, porque sí hubo ayudas, pero se demoró mucho en llegar esas ayudas. Así es. Y tampoco deberíamos depender de algo que no sabemos si va a llegar o no. Así es. Y de todas formas, ese fondo de emergencia es para eso mismo, para una emergencia, para un imprevisto. O sea, en la vida nos pasan tantos imprevistos, que se nos dañó el carro, que en la casa, no sé, la lavadora, la nevera, todas esas son emergencias, porque, o sea, si tú te quedas sin un carro, ¿cómo vas a ir a tu trabajo? Entonces, tener uno cómo suplir esas emergencias que se presentan de un momento a otro. Pero mira, Caro, es algo importante porque uno tiene que identificar qué es una emergencia. Porque hay mucha gente que una emergencia son las vacaciones. Hay mucha gente que una emergencia, o sea, yo necesito, como tú lo dijiste, o sea, quedarse uno sin la lavadora, pues terrible, ¿cierto?
Por ejemplo, el carro aquí en la Florida es una necesidad, ¿no? Eso no es un lujo. Entonces, uno tiene que identificar cuáles realmente son esas emergencias. emergencias. Y uno debe tener de 6 a 12 meses en esa ahorrado para el fondo de emergencia. De Claro, 6 a 12 meses nuestro ingreso mensual, ¿no? correcto, correcto. Okay. Y vuelvo y repito, Caro, esto se construye poco a poco. Sí, no de la noche a la mañana, no, yo empecé hoy y ya en 3 meses quiero tener 0 deudas, el fondo de emergencia y todo. Sí, yo entiendo, claro. Claro, y hay gente muy disciplinada. Yo me he encontrado con gente muy disciplinada que tiene su ahorrito, que cada mes se paga el 10%, porque nosotros nos deberíamos considerar una deuda y pagarnos el 10% de cada cheque que recibimos. Y así vamos creando ese fondo de emergencia, así vamos creando ese patrimonio que necesitamos. Pero con disciplina, con paciencia, con tiempo. Esto hay que darle tiempo. Este es el tema que a mí me gustó tanto acerca de las finanzas. ¿Por qué? Porque yo cuando empecé a estudiar esto de las finanzas, yo estaba cero en esto. Yo no sabía que era una base financiera. Yo no sabía que una herramienta de protección te podía dar para tú poder empezar con esa base financiera. Entonces, yo siempre dije, o sea, no, yo pienso que nosotros, la comunidad latina, les falta esto, esta parte de esta educación, porque Claro. o sea, esto para mí es lo primordial en las finanzas. Claro que sí, claro que sí. Pero mira, la gente cree que tener una protección adecuada no es necesario y realmente lo es. Y ahí, por ahí es donde se empieza, ¿cierto? Porque uno no sabe, hoy estamos aquí, mañana quién sabe. ¿Qué tal mañana salgamos, nos caigamos y quedamos deshabilitados? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nuestra familia? Entonces hay que empezar por ahí. Ahora, el cuarto nivel, Caro, y de ese hablamos la semana pasada, es la inversión, nuestro retiro, trabajar para ese retiro. Y ahí deberíamos tener 20 veces nuestro ingreso anual. ¿Por qué 20 veces, Caro? Porque recuerda, y siempre lo he dicho, uno por lo general aquí se retira a los 65. Y de los 65 el promedio de vida es hasta los 85, ahí estamos contando con 20 años. Yo tengo que estar preparada para esos 20 años, para esas vacaciones más largas de mi vida, por eso se dice que yo debo tener 20 veces mi ingreso anual. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar esta base financiera, debo tener primero ese plan, yo qué quiero, yo qué necesito, qué meta quiero lograr. Porque mira, hay mucha gente que dice, bueno, quiero comprar mi casa, me quiero retirar a los 60, me quiero retirar a los 65. O sea, hay que tener una estructura para yo poder saber cómo trabajar esta base financiera, ¿verdad? Claro. Porque no es a lo loco tampoco. No claro, tener uno una meta, lo que tú quieras hacer con tu vida. Exacto, exacto. Entonces, de acuerdo con cuando son mis metas, de acuerdo con la edad que tenga, de acuerdo a mis ingresos, yo voy a empezar a construir esta base financiera. Y vuelvo y repito, no es de la noche a la mañana, es de manera disciplinada y con tiempo. Hay mucha gente que dice, bueno, es que tengo 60 y ya no tengo tiempo. Sí, todavía tiene tiempo. Todavía hay tiempo de empezar a construir. No va a ser algo gigante como si empezara a los 20 o 30 años, pero sí se puede construir. Lograr algo. Entonces hay que tener esa estrategia donde ese dinero que yo voy a alocar aquí en esta base financiera, pues esté protegido, tenga una liquidez y al mismo tiempo crezca para poder yo empezar a construir esta base financiera, ¿cierto? Entonces es importante recalcar aquí que una de esas estrategias financieras es el Banco Infinito, Caro. El Banco Infinito me puede a mí ayudar a lograr, a crear esta base financiera que yo necesito, este GPS que me va a llevar a la meta que yo quiero. Entonces, si yo empiezo a trabajar, primero, ¿cuáles son mis metas a corto, largo y mediano plazo? Si empiezo a trabajar en esa base financiera, pensando en mis metas, con esta estrategia financiera, voy a alcanzar mis metas mucho más rápido. Así es, Clau. Y recuerden que uno está muy acostumbrado a posponer todas las cosas, Clau. Que por muchas metas que las personas se pongan es por decir alguna meta de que quiero empezar el gimnasio.
el lunes. Ay, este lunes no, el próximo lunes. Ay, no, este lunes no. Entonces, no es cuestión de posponer. Hay que tratar de hacer las cosas hoy, ahora. Por lo menos yo veo mis hijas que tienen 20 años, no sé, tu hijo, esta juventud de ahora que tienen tanto tiempo de poder lograr una base financiera de verdad sólida, claro, que desde ya pueden, mejor dicho, tener ese futuro que nada lo derrumbe. Entonces Correcto. hay que empezar, hay que tomar las decisiones sin tener que posponer y posponer el mañana, el mañana, el mañana y actuar hoy. Claro, mira, Caro, y es temas importantes y de ahí que el tiempo es crucial. Nuestros hijos pueden tener un mejor futuro que el que tenemos. No es que estoy diciendo que nuestro futuro está malo, pero debe algo estructurado de una mejor manera si empieza a temprana edad. Pero mira, cuando tú ignoras todo esto y sigues trabajando, entonces, ¿qué pasa? Ganas dinero, pero no avanzas. Sigues en lo mismo, en esa rueda de la rata, donde trabajas el cheque, ya trabajo, cheque, Y trabajo. ahí es donde vienen también las personas que ahorran y ahorran, pero no le ponen dirección al dinero. O sea, no saben para qué estás ahorrando, o sea, qué vas a hacer, no tienen ese orden, claro. Claro. Mira, cualquier problema lo destabiliza uno, cuando uno no sabe financieramente para dónde va. Claro Siempre que está sí. empezando de cero, volver a empezar, Sí. o sea, pasa algo, vuelve y empieza. Entonces, realmente no es falta de dinero, sino es falta de esa base financiera, de yo saber y conocer qué es mi base, porque esta base financiera es individual, Caro. Sí son Claro. 4 peldaños que hay que trabajar, pero cada persona tiene su base financiera personalizada. Claro, cada ¿Reconoces eso? persona tiene sus metas y tiene sus gastos diferentes. Entonces, ¿cómo debemos ahorita para ya cerrar, Carlos? Porque acuérdate que esto es muy corto, estos tips financieros, pero podemos indagar muchísimo más en cada uno de ellos. ¿Qué debo hacer yo? ¿Cómo debe empezar alguien hoy, Caro? ¿Qué es lo que debe hacer? Pues vamos a empezar a evaluar esa base financiera, ¿verdad? Vamos a empezar primero a mirar el GPS. ¿Dónde No, estoy? claro, primero tienen que llamar a Finanzas en Tacones y ahí Claro, empezamos. claro que sí, porque aquí le vamos a ayudar a construir esa base financiera. Vamos a estar con ustedes. O sea, no es, venga, tenga esta base financiera y pare de contar. No, ¿cómo la vamos a lograr? ¿Qué estrategia vamos a utilizar? Si la estrategia del banco financiero es para usted, porque la estrategia del banco financiero puede que no sea para todo el mundo. Claro, claro que Entonces, sí. entonces, ¿cómo yo voy a trabajar estos 4 peldaños? La protección, el manejo de deudas, el fondo de emergencia y la inversión. Así que contáctanos para guiarte a construir esta base financiera sólida, que cualquier cosa que llegue, nada la derrumbe, ¿verdad, Caro? Así es, claro. Ay, a mí me encanta este tema. No Me se encanta, me trata, no se encanta. trata solo de hacer dinero, se trata de construir una base financiera sólida que me dé ese respaldo financiero que yo necesito en cualquier etapa de mi vida. Y de tener esta educación y esta disciplina, claro, porque esto se logra con disciplina. Correcto, correcto. Así que, Caro, pues me encantó compartir este tema contigo hoy. Ay, Aquí, gracias, Clau. Gracias primeramente porque como siempre con tu experiencia yo aprendo mucho. no, aprendemos las dos, Caro. Yo cada vez que hablo de finanzas aprendo muchísimo más. Así que Así es. gracias por estar aquí conmigo, gracias por compartir todos esos temas tan importantes para la comunidad. Y recuerda contactarnos, es importante llevar a cabo estas metas. Y pues recuerden, nos pueden escribir a dónde, Caro. A finanzas.entacones por todas las redes, nuestro email contacto.finanzasentacones y al teléfono, Clau, 863. No, 321 437 8671. Ay, me lo aprendí. Yes. Sí, ahí nos pueden contactar y pues vamos a dejar todo por las redes sociales para que puedan empezar a tomar acción y llamarnos. Así es. Un Nos abrazo. vemos el martes en nuestro podcast y el próximo jueves con otros tips financieros. Exacto. Chao. Bye, bye.